Hola señores, Hegel creó un legado filosófico que marcó la forma de pensar durante muchos años, en especial la ideología cristiano-burgués. Pero esta filosofía tenía contradicciones y además se aproximó un nuevo orden social, lo que produjo nuevos planteamientos filosóficos. Estos nuevos planteamientos, sin embargo, tenían muy presente el pensamiento de Hegel como base. Algunas de las personas que hizo una crítica a Hegel fue Marx o Engels. Karl Heinrich Marx nació en Zerbst en 1818. Creció en una familia burguesa acomodada. Fue enviado a los 12 años a un instituto jesuita. Después estudia Derecho en Bonn y Berlín. A partir de los 18 empieza a estudiar filosofía hegeliana. Trabajó como periodista primero en la Gaceta Renata, fundada en 1843, y al año siguiente marcha a París donde conoce a Friedrich Engels, que se convirtió en su amigo. En 1867 publicó el libro El Capital. Detrás del dinamismo y productividad del capitalismo, Marx vio las condiciones espantosas que se ofrecía a los obreros: viviendas sobreocupadas, con alcantarillas abiertas, golpeados por enfermedades, hambre y muerte, el miedo constante por el desempleo, hundimiento y crisis del capitalismo. Marx confiaba que la clase obrera se enfrentaría al capitalismo y a la clase política que lo sustentaba con partidos políticos y sindicatos. Para Marx, el capitalismo sostiene la semilla de la revolución. Él supuso que empezaría en Europa, donde el capitalismo era más avanzado y se propagaría por el mundo. Lo más parecido que vio Marx durante su vida fue el levantamiento del proletariado francés contra el Estado en 1871 y la formación de lo que sería conocido por la Comuna de París, que intentó hacer un sistema federal descentralizado de democracia directa, que fue reprimida con dureza. Una frase famosa que puede orientar a entender sus tesis es la siguiente: los filósofos solo han interpretado el mundo de muchas formas, sin embargo, de lo que se trata es de transformarlo, y sin duda, su filosofía transformó el mundo. El idealismo de Hegel considera que el espíritu razón es primario sobre la realidad. Llevado al extremo, la historia vendría a ser, según Marx, haciendo crítica a Hegel, utilizando sus palabras, una acción imaginaria de sujetos imaginarios. Claro que si el mundo es plenamente racional, es decir, que la razón coincide plenamente con su tiempo y sus principios, y que ésta debería ser la plena realización del hombre, ¿cómo es posible que exista la explotación del proletariado? Esto demuestra la negación misma de la razón. Como puede observarse, tiene un significado crítico filosófico. Otro punto importante en la crítica de Marx hacia Hegel es la concepción del saber y la filosofía. Según Hegel, simplificando, es una simple teoría o especulación, y siendo así, considera Marx, el saber debería ser una ideología que puede desdibujar la realidad, por lo que él considera que esto no debe ser así, y plantea que se debe superar ese concepto, y considera la filosofía o saber no como una teoría, sino como una praxis, hechos. Una afirmación de Hegel que critica esta vez Engels, y cito textualmente: para Hegel no tiene lo que existe, ni mucho menos es real por el solo hecho de existir. Esto quiere decir que si se halla algo que no corresponda a las exigencias de la razón, ha de ser cambiada y transformada. Pero, ¿hacia qué dirección? Esto conlleva a una ambigüedad. Para Marx era importante no ignorar la obra de Hegel, sino más bien criticarla y superarla. El marxismo defenderá tres tesis con respecto al concepto ideología. Primera, lo que piensan los hombres es un producto de la sociedad en la cual viven. Segunda, la ideología tiene un sentido primario casi completamente negativo, en cuanto a ideas falsas y falsificadoras. Tercero, los contenidos ideológicos
de la conciencia será la religión, la moral o política. Por ejemplo, están sometidos a sus propias leyes. Y como síntesis, tiene como función ocultar, desdibujar y suplantar de una forma imaginaria la realidad, que lo denomina el marxismo como alineación del hombre. Y para acabar con esta situación se precisa una clarificación racional. Pero, ¿a qué se refiere con alineación? Por ejemplo, alineación económica significa la transferencia de una propiedad de una persona a otra. Alineación jurídica, la transferencia de su libertad a la sociedad. Se podría decir que existen dos polos con una relación entre ellos. En primer lugar, el sujeto que realiza una acción, producción o transformación del objeto, que sería el otro polo. La acción productora del sujeto implica una pérdida de parte de su esencia a un objeto que le es ajeno. Si sustituimos sujeto por obrero y objeto como trabajo, sería una pérdida por parte del obrero de sí mismo y que encierra un sentido negativo que no es acorde con la naturaleza del hombre. El objeto del marxismo es una nueva concepción del hombre. Una vez dicho esto, resta saber qué concepto tiene del hombre el marxismo. En primer lugar, el hombre es inmediatamente natural y además ser natural humano. Este ser natural tiene una fuerza activa y también es un ser pasivo, tanto como que tiene necesidades como para otro ser externo. Además, este ser natural está en una progresiva realización humana. Segundo, el trabajo constituye la esencia del hombre, o mejor dicho, producción. Tercero, el hombre no es solo sociable, sino que consiste y se constituye en la sociedad. Cuarto, la naturaleza del hombre consiste en la producción de su vida, en relación con la vida y con otros hombres. Quinto, la esencia humana es, en su realidad, el conjunto de las realizaciones sociales. El marxismo, como ya he dicho, hace una crítica a Hegel, y con respecto a la dialéctica, el marxismo propone que ésta sea material, sin que sea producto de algo previo de ella, el espíritu. El modo de concepción de la materia a lo largo de la historia es el siguiente. El modo de producción de la vida material determina el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino a la inversa, su ser social el que determina su conciencia. A la hora de juzgar una época, se ha de explicar los conflictos existentes entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción, o dicho de otro modo, la lucha de clases. El fin al que se dirige la historia es la desaparición de clases y la instauración del comunismo y la eliminación de la alineación del hombre. Antes de acabar, a continuación pondré dos vídeos. Me gustaría que en la caja de los comentarios dijerais qué vídeo critica Marx a la alineación o pérdida de la naturaleza del hombre. Saludos y adiós.